Otra violenta jornada, ahora en los Altos de Jalisco, con enfrentamientos entre delincuentes y narcobloqueos. No aparecen los trabajadores del call center de Zapopan, también en Jalisco, y a las autoridades ya los están vinculando con crímenes. El INE ordenó a Morena frenar promoción personalizada de sus presidenciables. Ahora fue el PT el que declinó a favor de Morena en Coahuila, desconoció a su candidato Ricardo Mejía, quien advirtió que no se baja de la contienda. Un desastre lo que está sucediendo en Coahuila a 4 o 5 días de las elecciones. Y ya está en la cárcel el hombre que lanzó un perrito, un caso con aceite hirviendo, este caso que no podemos olvidar y que no podemos dejar como si fuera uno más. Vamos también a hablar de las buscadoras, quienes plantean tregua y pacto con cárteles y que han tenido en las últimas horas el visto bueno del presidente. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy buenos días. Hoy es miércoles 31 de mayo, se acaba el quinto mes del año. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Gracias, Enrique. Gracias, Capitán Archie. Buenos días, don Anselmo. Buenos días. ¿Están bien ustedes? Saludos. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué platicamos? Pues mira, yo creo que dentro de esta recta final de torneos internacionales, tener hoy 2 partidos clave, la final, por supuesto, de la Europa League y la primera parte de la final de la Conca Champions, pues es de lo que acapara la atención, ¿no? Entonces, cuando se interesa, evidentemente, lo de León, que va contra el equipo de Vela, el LAFC, y Sevilla, que es el multicampeón de Europa League en contra de la Roma. Es un caso rarísimo. ¿Por qué? Porque el Sevilla inclusive estaba disputando el descenso en España. Sí. Y se mete a Europa League y llega hasta la gran final. Ha jugado 6 finales y las 6 las ha ganado. Hoy la séptima. Y llegó a la mitad de la temporada un señor de apellido Mendilíbar que compuso al equipo. Y ahora están no en lugares de Champions, ni mucho menos. Se quedaron en el lugar número 9 en la liga y finalistas. Es increíble lo que les pasa en Europa. Y si gana Europa League, va directamente a Champions. Claro. Y usualmente son partidos muy entretenidos, Sí, ¿no? porque son a un juego. Entonces, eso es lo que Matar le da o morir. Matar o morir. Entonces se hacen muy entretenidos en una sede neutral, se juega en Budapest, y con la esperanza de que salga a la banca el Tecatito Corona a ver si le dan minutos. No lo creo, no creo que vaya a jugar. Y retomando lo de Conca Champions, León a buscar devolverle a la Liga MX el boleto para el Mundial de Clubes, ¿no? Pero aguas, que el LAFC es un equipo muy fuerte. Va a estar bueno ese. Y además, Dani, con ritmo. ¿Por qué? Porque ellos siguen jugando su liga y el León hace 3 semanas que no juega. Claro. El europeo es al mediodía, me imagino. Sí, al mediodía. Y el otro en la noche. En la noche. Exacto. Muy bien, estaremos. Hay tiempo para ver. Estaremos. Te da tiempo a comer, después trabajas un par de horitas y cenas viendo. Bueno, más adelante platicamos de los detalles. Gracias. Hay información internacional, Quique. Trump, siendo Trump. 6:40, vamos a una pausa. Volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de N+. En Sinaloa, debido a la ola de calor en 18 municipios, y en Colima, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. Ya estaba desempolvando la burka que me compré en Qatar para llevármela. Qué Buen punto. ¿Cambiarías libertades por muy, 400 millones? Yo creo es que no. Eso es muy complicado. En nuestra profesión es muy complicado y como mujer un poquito más todavía, Sí, ¿no? yo creo que no sería opción. Pero $400 millones. Pero sería acabar con su carrera. Tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Buenos días, Toño. Buenos días, don Anselmo. Hoy es uno de esos Facebook Lives que les invito a buscar porque la pasamos bien. Sí. Gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Y también en unos minutos después del resumen. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. Esto es Despierta. Gracias, Vivi. En unos minutos, un poquito más adelante en Despierta, detuvieron al hombre que... Bueno, pero en otras cosas, anoche hubo balaceras entre presuntos integrantes. Fuerzas federales entraron al municipio de frontera Comalapa, en Chiapas, del cual le hemos hablado aquí desde la semana pasada, donde se desató una ola de violencia entre miembros del crimen organizado, marcadamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez intentaron impedirles el paso, lo que provocó un intenso enfrentamiento. En comparecencia del Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicameral del Congreso sobre el seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, duró 4 horas. El gabinete presentó el primer informe semestral sobre este tema. Señalaron que hay 79.399 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en el país que auxilian en labores de seguridad pública. Destacó que el Ejército realiza operaciones militares con 2.714 elementos desplegados en áreas geográficas específicas, donde la delincuencia organizada mantiene confrontaciones abiertas. Que la
la prioridad es atender 9 entidades con la mayor incidencia delictiva, donde se comete el 60% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Se trata de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo, que se mantiene un despliegue de 1,590 efectivos en 83 instalaciones paraestatales, como Pemex y la CFE. En este semestre fueron detenidas 5,668 personas relacionadas con delitos de narcotráfico. Se aseguraron más de 26,375 kilos de cocaína, 44,387 kilos de marihuana, 155,967 kilos de metanfetaminas, más de 1,238 kilogramos de fentanilo y 7,754,930 pastillas. También se incautaron 58,2 millones de pesos, 63,3 de dólares, además de 4,973 armas, 383 granadas, así como 343,203 cartuchos y 18,240 cargadores. Reconocieron el aumento en 4 delitos del fuero común: lesiones dolosas, extorsión, trata de personas y violencia familiar. Estas son las 2 ternas aprobadas por los coordinadores parlamentarios que serán votadas hoy. De entre ellos tendrían que salir 2 comisionados del INAI. Una está conformada por Luis Felipe Nava Gomar, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó 4 años en la Suprema Corte de Justicia, es director general de enlace con los poderes legislativo y judicial del INAI. Luis Gustavo Parra Noriega, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, fue diputado local en el Congreso del Estado de México y también diputado federal, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y algunos municipios. La tercera es Marina Alicia San Martín Rebolloso, licenciada en Derecho por la UNAM. Ha sido servidora pública tanto en el ámbito federal como en el local. Actualmente es comisionada del Info-CDMX. En la otra terna están Julio César Bonilla Gutiérrez, maestro de Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Electoral, comisionado ciudadano del Info-CDMX. María de los Ángeles Guzmán García, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid también, ha sido asesora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y es comisionada de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León. Además, Ileana Hidalgo Rioja, maestra en Derecho por la UNAM, especialista en Derechos Humanos, presidenta del Comité de Derechos Humanos de nuestros amigos ACE. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que ocurre el día de hoy. En menos de una semana, el Partido Verde y el del Trabajo dejaron a un lado a sus candidatos a la gubernatura por el estado de Coahuila. Pero ¿qué pasa con los votos de estos partidos que declinaron en favor de Morena? Es importante decir que los candidatos no han renunciado. Sus dirigencias nacionales fueron las que decidieron apoyar a otro partido, por lo que los aspirantes, pues digamos que continúan en la contienda. De acuerdo con el Instituto Electoral de ese estado, del estado de Coahuila, las boletas ya fueron impresas e incluso entregadas a algunas de las oficinas locales, evidentemente por la logística y los días que faltan. Además, señala que fuera del periodo establecido para el registro de coaliciones, que terminó en enero, no se puede proceder legalmente, por lo que en las boletas aparecerá el nombre de Lenín Pérez como candidato del Verde y el de Ricardo Mejía Verdeja por el Partido del Trabajo. Los votos serán para ellos y los partidos que los representan, pese a que estos hayan declinado. Correrán el riesgo de perder el registro si no obtienen al menos el 3% del total de la votación válida, como ocurre en todos los procesos electorales. Esto significa que cualquier voto de la ciudadanía a estos partidos no irá para Morena ni su candidato, porque no hay transferencia de votos. Si los candidatos hubieran declinado a su partido, en el caso del voto sería nulo, porque no hay candidato a quien dárselo. Y para nosotros decirle esto es muy relevante. Durante esta semana, siendo los últimos 3 días de las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México, en Despierta nos comprometimos aquí con usted a llevarle a todos los candidatos que contienden por una gubernatura. Ayer estuvieron con nosotros los 4 aspirantes al Ejecutivo de Coahuila y el lunes estuvo aquí en esta misma mesa la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez. En ese contexto le adelantamos que el día de hoy su contendiente, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, estaría con nosotros en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo aire y a la misma hora, con la finalidad, la más importante para nosotros, que usted tuviera todo lo necesario para decidir informado. Lo anunciamos porque tanto la candidata como su equipo nos habían confirmado su presencia, lo cual ayer a las 8 de la noche cambió, cuando nos hicieron saber que por cuestiones de agenda no se podría presentar. Los tiempos electorales no permiten la opción de reagendar, ya que después de hoy, del último minuto de hoy, iría en contra de la ley. Lamentamos muchísimo la decisión de la candidata, con quien por semanas estuvimos en comunicación para acordar la fecha más conveniente de esta entrevista para ambas partes.
En fin, es miércoles de análisis, será muy importante aclarar. El exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, 7 de la mañana con 30 minutos. El resumen, Vivi. Gracias, muchas gracias, Vivi, Capitán Archie. Se pone más y más interesante cada vez el tema de la inteligencia artificial. La contaminación por las sustancias utilizadas al fabricar ropa está dañando al agua de los ríos. Eso lo sabemos hace muchísimos años y sigue ocurriendo. Por eso es el tema de hoy en 1.5 grados para salvar al planeta, la serie de sustentabilidad de N+ Media. Vela a las 10 de la noche por ViX o en nmas.com.mx. 7 de la mañana con 37 minutos casi. Vamos a una pausa, pero más adelante ya fue detenido el hombre que aventó un perrito a un caso con aceite hirviendo en Tecámac. Se escondía en una casa de la alcaldía capitalina en Coyoacán. Si un juez lo declara culpable, podría pasar, me parecen hasta pocos, 6 años en prisión. Hay que normalizar y hay que empezar a acostumbrarnos a hablar de los animalitos, de los perritos y de los gatitos y de todos en general como seres. En muchos casos como miembros de la familia, nos lo decían los dueños de Scooby, la familia de Scooby, no como un número más, como un dato más, ni mucho menos como un objeto maltratado. En todo el país solo hay 2 precedentes de castigo por maltrato animal y esto no puede seguir así. En agosto del 2022, en Querétaro fue condenado a 10 años de prisión la persona que envenenó a los perritos rescatistas de la Cruz Roja, Atos y Tango. En Sonora, apenas en abril, le dictaron prisión domiciliaria a la dueña de Chato por haberlo maltratado. De hecho, fue el primer perro en participar en una audiencia. A pesar de que en México cada vez hay leyes más estrictas, en 28 entidades se castiga con prisión precisamente en el Estado de México. Existe la pena más fuerte, hasta de 6 años de prisión, que no sé lo que usted piense, pero parece baja cuando se ve la crueldad con la que esta persona maltrató a Scooby. México ocupa el 3er lugar a nivel mundial en casos de abuso animal y el primero en toda América Latina. De acuerdo con Anima Naturalis, una organización protectora de animales, son los lugares de México. Sin duda, el maltrato animal es una de las tantas variables de la violencia extendida en nuestro país. Habla un poco de la descomposición social que hay. Es necesario que no haya impunidad y que exista una ley federal para cerrarle el paso. Lo más importante, además de penas severas, que se extienda la empatía y, ya le decía yo, la conciencia entre nosotros para respetar a todas las formas de vida. Otra de las expresiones que más indignación causan es... Y hablando de violencia de género, hace algunos días la activista Delia Quiroa, defensora de los derechos humanos y vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, además de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, planteó un pacto para frenar las desapariciones forzadas y una tregua para localizar a sus familiares. Estas son las 10 organizaciones a las que se dirigió. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Noreste, Golfo, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Los Salazar, Juárez, Beltrán Leiva, Los Zetas y la familia michoacana. En lo que va de este sexenio, según cifras oficiales, se reportan 42.163 casos de desaparecidos o personas no localizadas. De ellas, 33.311 están en condiciones de desaparecidas, es decir, que podrían estar asociadas a la comisión de un delito. A la desesperación de tener a un familiar desaparecido, a la inacción de las autoridades, se suma la violencia de las que son víctimas todos los días por tratar de buscar justicia. Por eso es que se han visto en la necesidad de proponer esto, un pacto con los delincuentes, un pacto con los grupos criminales. Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, está con... Vaya situación está. Capitán Archie. Con mucho gusto. Gracias, Capi. Vivi.